El tema es aproximación del área por trapecios. La clase anterior vimos aproximación del área por rectángulos, ahora serán por trapecios. ¿Qué es un trapecio? Bueno, vamos a recordar que un trapecio es de esta manera, de esta forma, ¿sí? Y que para calcular su área, pues es la suma de los lados paralelos, este y este y este, ajá. Es la suma de los lados paralelos por la perpendicular entre dos. Ajá, por la perpendicular, por la perpendicular, por una perpendicular entre dos. O bien lo que decimos la suma de las bases por la altura entre dos. Ajá, que es más ni menos que esta formulita para calcular el área de un trapecio. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque para calcular el área de un rectángulo que era base por altura. Ujú. Y en los trapecios, pues nada más hay que saber cuáles son los lados paralelos y multiplicarlo por la altura y dividirlo entre dos. Por ejemplo, recordamos que teníamos esta función en el ejemplo anterior, que era f de x igual a x cuadrada más uno, y aproximábamos el área con rectángulos. Ajá. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Con trapecios. ¿Ok? Entonces, para entrar en contexto, si recuerdan, la función que nosotros, era la que estábamos haciendo, era esta. Y su aproximación de su área, pues era por trapecios. Trapecios por encima y trapecios por debajo. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a calcular otra vez una aproximación de esta función del área que está debajo de la curva. ¿Qué área es la que se pide? Ah, pues es lo que está comprendido entre el eje X y la función, que es lo que tenemos aquí en esta parte. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues es de manera similar. ¿Qué fue lo que hicimos en el ejercicio de los rectángulos? Pues tomamos un rectángulo R1 de base 1, su altura, calculamos su altura y su área. ¿Sí? Que es base por altura, ¿ok? Base por altura y así sucesivamente con, si reducíamos más la base o solamente era multiplicar por la altura, donde la altura era cualquiera de los extremos, iniciales del intervalo de 0, 0.5, 1, si se dan cuenta va aumentando de manera gradual. Ahora, de manera análoga, nosotros vamos a realizarlo, pero ¿con qué? Con los trapecios. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos como base, como altura, ok, si tomamos como altura, ¿por qué como altura vamos a tomar la parte de abajo? Ah, porque es el ángulo recto el que se forma, si se dan cuenta, y los lados paralelos son pues estos que tenemos aquí. Ajá. Entonces, la altura, de acuerdo a nuestro problema, nosotros vamos a tomar, vamos a trazar 6 trapecios, ¿sí? Si se dan cuenta, los trapecios casi coinciden con respecto a la curva. Por eso, pues también es una buena aproximación hacerlo por trapecios. Recuerden, solamente es una aproximación. Ahora, nosotros tenemos en el primer trapecio, que la altura va a ser 0.5 para todos, ¿ok? Pero la base, es decir, hagan de cuenta, voltean el celular hacia su izquierda, lo ponen parado, y esa sería la base. Esta sería la base del primer, esta de aquí sería la base, o el lado B y el lado A del rectángulo, del trapecio, y lo cual, ¿cómo lo calculamos? De manera análoga, como en el ejercicio anterior. ¿Qué era lo que teníamos? Ah, pues teníamos los extremos iniciales de nuestra base o de nuestro intervalo, y esos iban a resultar de acuerdo a lo que teníamos a su altura, si recuerdan. Pero acá vamos a tener lo que es el lado A y el lado B, ¿sí? O la base menor y la base mayor, ¿ok? Base menor y base mayor. Calculando f de 0, pues me tiene que dar 0 al cuadrado más 1, me da 1. Y ya, esto es lo que vale la base menor. Esto de aquí, la base mayor, pues va a ser f de 0.5. Este de aquí lo evaluamos en la función. Recuerden que la función era f de x igual a x cuadrada más 1. Entonces, si nosotros evaluamos aquí, pues es 0.5 al cuadrado más 1. Y esto, pues es ni más ni menos que ¿qué? Que 0.25 más 1, que es exactamente lo mismo a 1.25. Que eso correspondería a la base mayor. ¿Ok? Ahora, una vez teniendo la altura, la base menor y la base mayor, se procede a calcular el área. ¿Cómo se calcula el área? Cuando nosotros tenemos el área, pues dijimos que es base mayor más base menor por altura dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, si nosotros, recuerden esto, primero realizamos la operación que está dentro del paréntesis, después multiplicamos por la altura y al final dividimos entre 2. Eso me tiene que dar este resultado de aquí. Este resultado de aquí. Este es el que me tiene que dar. ¿Ok? De manera análoga,
para el siguiente trapecio vamos a tener que la altura es 0.5. La base menor, pues es evaluar ahora el que sigue, ¿no? 0.5 aquí, y pues ya como se hizo acá, pues, se anota. Y después f de 1. Y de manera similar, evaluamos f de 1 y evaluamos f de 1.5. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, siempre hay un patrón, ¿sí? Es como irnos en escalerita. Y pues al final calcular o realizar estas operaciones para que me genere lo que es el área de cada uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sumarlos. Vamos a sumarlos y pues eso, si sumamos las áreas, que son las 6 que tenemos aquí, estas 6 que tenemos aquí, ¿qué vamos a obtener? Ah, pues vamos a obtener que tiene un total de 12.625. Ahora, nosotros, si ustedes se acuerdan, en el ejercicio anterior, cuando lo hicimos por rectángulos, igual con 6 rectángulos, llegamos a la conclusión que el área aproximada de nuestro rectángulo con 6 rectángulos estaba entre 9.875 y 14.375. Esto era cuando teníamos rectángulos fuera de la curva, es decir, que estaban por encima, y los que estaban por debajo eran estos de acá. Bueno, pasa de manera análoga con nuestra función. Si nosotros calculamos el área total de la suma de todo esto, nos da 12.625, que es un valor que está dentro de estos dos que tenemos aquí. ¿Ok? Si se dan cuenta, es un valor un poquito más aproximado. Y esto es porque se truncan pues algunos elementos. Si ustedes se dan cuenta, esto prácticamente es un rectángulo, nada más que falta este cacho de aquí, este cacho de acá, este cacho, y así sucesivamente. Ahora, nosotros qué vamos a tener, por ejemplo, en otro ejercicio, vamos a tener esta función que es una parábola, la cual está definida por la función f de x igual a menos 2x cuadrada menos 2x más 4 en el intervalo de menos 2,1, con 6 trapecios. Vamos a tener 6 trapecios otra vez. ¿En qué intervalo? Pues es en menos 2,1, ¿ok? Este, nos dice que son 6 trapecios, entonces lo tenemos que dividir en 6 partes iguales, ¿ok? Y esto, pues, ¿cómo procede? Pues procede a que la altura, que es la parte de aquí, en nuestro caso anterior, pues, era la base, por ejemplo, en los rectángulos, aquí va a ser la altura. La altura tiene un valor de ¿qué? De 0.5. En todos, en todos, en todos. Siempre, 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 llámese, para los trapecios, la altura va a ser la misma. ¿Sí? Igual en los rectángulos. Si van a tener 10 rectángulos, tienen que ser 10 rectángulos de base similar, igualita, exactamente lo mismo. Si tienen trapecios, ahora la altura va a ser, si son 10, van a tener 10 trapecios de manera igual, con altura igual. Ahora, si nosotros queremos evaluar otra vez los puntos para que se quede dentro de nuestra función, vamos a hacer el proceso análogo al que estábamos realizando. Es decir, la base menor, ¿quién va a ser? Ah, pues vamos a empezar de izquierda a derecha. Es 0, f de menos 2. Evaluado f de menos 2 en la función, pues si ustedes ven la gráfica, pues sería 0, ¿no? Sin embargo, pues si lo evaluamos es menos 2 al cuadrado, es 4 por menos 2, es menos 8, más menos 2 por menos 2 es 4 más 4, 8, sería 0. La base mayor B, pues ahora sí, ¿cuánto es? Menos 2 más 0.5, que es la altura. Entonces sería menos 1.5, ¿ok? Ahora, sustituyendo este punto en la función, es decir, ahora vamos a tener f de menos 1.5. Y eso, pues, es igual a ¿quién? Si nosotros tratamos de sustituirlo, pues es menos 2 multiplicado por x al cuadrado. Pero en vez de x, ¿qué vamos a poner? Ah, pues menos 1.5. Menos 1.5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Menos 2 por 1.5 y más 4. Ya no cabe. Más 4, ¿ok? Y ya primero realizamos esta operación, menos 1.5 al cuadrado, el resultado que me salga lo multiplico por menos 2, y después hago esta operación de aquí. Aquí me falta un menos, si se dan cuenta, aquí, perdón, me falta un menos. Vamos a borrarle. Aquí es menos 2 por menos 1.5. ¿Ok? Y ya realizamos la operación. Menos 2 por 1, menos 1.5 es positivo el resultado. Y todo esto nos tiene que dar un valor de 2.5. ¿Ok? Entonces, la altura que nosotros tenemos aquí, el mayor del primer trapecio, pues va a ser exactamente a 2.5. Ahora, quiero que vean algo interesante aquí. Si se dan cuenta, pues la base mayor ahora va a ser la base menor en el siguiente trapecio, de manera análoga al que sigue, y así sucesivamente, pero chequen algo diferente aquí. ¿Qué pasó? Ah, bueno, como f de 0, f de menos 0.5, si nosotros quisiéramos
calcular la base menor, ya no pertenecería a ese, porque es el punto máximo. Y aparte, si pueden visualizar, sabemos nosotros que nuestra parábola es de manera simétrica, es decir, de este lado es igual a lo que hay de este lado, como si fuera un espejo esto de aquí, ¿ok? Entonces, ahora los puntos, los puntos que pertenecen para calcular a la base menor van a cambiar, es decir, ya no era el anterior, ahora ¿quién va a ser? Ah, pues ahora es el que sigue, y ahora es el que sigue para tener nuestra base menor. Porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en este trapecio que está aquí, ¿quién es la base menor? ¿Este de aquí o este de acá? Ah, pues es este de aquí. ¿Ok? Entonces, este es algo curioso que pues deben de notar siempre que pues empiecen a realizar un problema. Que no se salga el trapecio, si es que están calculando trapecios por debajo o rectángulos por debajo, porque hay funciones que van a ocasionar esto. Es decir, no todos no todos van a comportarse de esta manera como lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior, que todos eran prácticamente los que estaban anteriores. Aquí algo tiene que ver, algo importante. ¿Por qué? Porque nuestra función primero es creciente y después es decreciente. Y bueno, sustituimos otra vez esos puntitos, el cero, ahora es cambian los roles, ahora este es la base mayor, de manera similar, el f de cero y este para acá. Es decir, se invirtió como un espejo, ¿no? Si ustedes se reflejan en un espejo, su oreja derecha en el espejo es, si estuviera volteando hacia ustedes, pues ¿quién sería? Pues la oreja izquierda, ¿no? Y bueno, ¿qué realizamos con esto? Pues nosotros calculamos lo que es el proceso con seis rectángulos bajo la curva. Y estos, pues, de acuerdo a las cuentitas que nosotros vamos a realizar aquí, eh, el número que está aproximado es ¿de cuánto? De 8,75, como lo tiene aquí, ¿ok? De 8,75. Y pues, si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior, nosotros tuvimos una parábola con una aproximación, pues no tan cercana a lo que nosotros queríamos, ¿no? Es menor, es menor. ¿Y dónde se refleja eso? Pues si nosotros aquí escribimos, perdón, si nosotros aquí observamos al ejercicio anterior, pues hecho con 6 y con 3 rectángulos, pues nos daba el área que estaba entre esta situación. Y con los trapecios, digamos que es un poquito más exacto, es de 8,75. Sin embargo, como les comento, no importa qué figura o qué figura tomen, ya que si ustedes llegan al infinito con esas figuras, prácticamente estarían calculando exactamente la curva. Y ustedes van a decir, maestro, ¿cómo vamos a llegar al infinito calculando curvas de esa manera o varios de esa manera? Pues por eso son importantes los próximos temas para poder realizar este tipo de situaciones. Bueno, con esto terminamos y se dejan los ejercicios.